Oh, realmente hay varias noticias que creo que lamentablemente no son tan positivas como hubiéramos querido, pero creo que hay un matiz de situaciones que creo que pasaron este año. La primera, pues, el COP que se dio en Panamá. Creo que esa fue una noticia que pues obviamente no fue como lo que más esperábamos, y pues también la presencia de los activistas en Panamá creo que de alguna manera también ayudó a mostrar que la reducción de daños es un camino que es importante para los usuarios y estuvieron allí presentes. Creo que eso es una noticia muy importante. La segunda, en Colombia se reguló finalmente los productos de nicotina, lamentablemente dentro de la ley antitabaco, pero por fortuna esa regulación no es una regulación y no una prohibición. Estamos en un proceso ahorita de toda la reglamentación que implica la venta de estos productos y también en un proceso de impuestos, que es, digamos, la otra noticia desde Colombia. Y la más triste de todas es lo que está pasando en México, que es realmente muy preocupante lo que está pasando, que sea constitucional la prohibición de los dispositivos de nicotina de menor riesgo. Pues me parece que es desacertado, es una muy mala señal por parte del Estado de no defender, no defender ni respetar realmente los derechos de los usuarios de dispositivos de administración de nicotina, que encontraron precisamente en estos dispositivos la posibilidad de dejar de fumar, y ahorita los deja, digamos, fuera de foco y a las expensas de un mercado ilegal ahorita en México. Esa es una muy buena pregunta. Realmente los deseos que creo que todos los usuarios y activistas tenemos es que la reducción de riesgos y daños enfocadas al tabaquismo sea reconocida como una alternativa que realmente puede ayudar a la salud pública a mejorar las condiciones de las personas que en este momento fuman, los adultos que fuman, y que pueden transitar a dispositivos de administración de nicotina que les va a generar mucho menor riesgo. Existe la evidencia. Creo que es un paso muy importante que los estados reconozcan precisamente la reducción de riesgos y daños, que las regulaciones pues sean acordes a la evidencia, porque muchas veces las regulaciones que nosotros vemos lamentablemente no son basadas en la evidencia, sino a partir de ideologías que han permeado la percepción de los legisladores, y creo que eso es un error, y creo que esto es una decisión que se debe tomar bajo la ciencia. Creo que eso es muy importante, que eso se dé, eh, y que pues obviamente también, que es otra ruta que también termina convirtiéndose en una prohibición oculta, y es una regulación justa en torno a lo que son impuestos, que muchas veces pasa que no se prohíben, pero con altos impuestos se está generando una prohibición encubierta que termina dejando todo esto en manos del mercado ilegal. Pues hay muchas cosas más, pero realmente creo que eso es lo que ayudaría mucho realmente a la salud pública mundial, esos puntos que acabo de mencionar.